10, 20, 30 personas adelante tuyo comprando el ticket. La naturaleza humana es decir, bueno, ¿cómo hago para meterle? Primero, pues lo hago rápido, ¿no es cierto? Nosotros en Ecuador le decimos, eso es una cola. Aquí algunos le dicen en la fila, la línea, lo que sea. Pero sin importar, cuando tú te pones en el último de las personas, no importa lo que pase, tú vas a ir avanzando hasta llegar a la ventanilla y comprar tu ticket. Pase lo que pase, lo vas a hacer. Así mismo es en el Señor. Nosotros tenemos que avanzar, como dice el título, de la cola a la cabeza. Lo que nosotros no deberíamos de hacer es de la cabeza a la cola. Cuando el Señor se refiere a la cabeza, se refiere a una posición espiritual, a una posición de autoridad, a una posición en donde tú como ministro, como siervo, como líder, como mujer, como lo que sea, tú tienes que llegar al punto máximo. Para el Señor no hay cosas pequeñas, no hay cosas grandes, no hay cosas mediocres. Para el Señor siempre hay cosas buenas y nosotros tenemos que estar acostumbrados a eso. No es porque nosotros estamos en el último de la fila, estamos siendo menospreciados. No, porque el caminar y acercarnos a la ventanilla para comprar nuestro boleto representa un proceso. Y en el Señor hay que caminar en procesos. El Señor es experto en procesar tu vida, porque Él sabe que tú estás en la cola, pero es por algo, y todos lo sabemos, por el pecado. Cuando nosotros venimos al Señor y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos al último. Nadie, aceptando al Señor, va a ir al principio. Siempre vamos a comenzar atrás. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor se va a encargar de sacar aquellas cosas que no le convienen, que no te convienen, que no conviene a la iglesia, que no conviene al ministerio. Quizás tú no lo sepas, pero el Señor lo sabe. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta nosotros. ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Y qué piensa Dios de nosotros? ¿Tú alguna vez te has puesto a preguntarte eso? ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Quién eres tú? Eres el hermano que recoge las sillas. Él es el hermano que viene quizás una hora antes a acomodar las sillas y poner los sobres. Quizás eso es lo que la gente piensa de ti. Pero tú sabes lo que piensa Dios de ti. Dice, wow, ese hombre quizás no comió bien, salió rápido de su trabajo, vino dejando de hacer ciertas cosas en su casa y me está honrando. Eso es lo que tú tienes que preocuparte. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Lo estás haciendo con agrado? ¿Lo estás haciendo con excelencia? ¿Lo estás haciendo honrando a quien se debe la honra? Acuérdate de eso, porque quizás haya personas alrededor tuyo o que te están viendo lo que estás haciendo. Que sí, hay que cumplir con ellos, hay que ser responsables, pero hay que ser más responsables con Dios, porque Dios va a ver ese compromiso en tu vida para permitirte avanzar en esa fila, en esa cola, y ahora yo le voy a decir no cola, en esa cabeza de autoridad y de liderazgo ministerial que tú vas a obtener. Amén. Eso es lo más importante, porque si nosotros no vamos a avanzar, ¿de qué vale? Con esto nosotros vamos a referirnos a una persona. Todos han escuchado de José, ¿no es cierto? Un joven, hijo de Jacob, que fue escogido desde el principio para ser cabeza, como todos nosotros. Alza tu mano y diga al Señor, yo soy cabeza. Yo soy cabeza. Yo fui escogido desde el principio para ser cabeza. Dile al Señor, tiene que haber una convicción, porque tiene que ver con lo que tú piensas de ti. Tiene que haber una convicción dentro de tu corazón y decir, Señor, yo he sido escogido para ser cabeza en cualquier cosa que desempeñe. En donde me ponga el nombre, en donde me pongas tú, yo voy a desempeñar con excelencia y lo voy a hacer lo mejor que tenga que hacerlo. Amén. Entonces José, apenas un muchacho, el Señor le dio un sueño y le hizo ver gavillas alrededor de él, y había una gavilla que estaba en el centro. Y él contó a las personas menos indicadas su sueño, a sus propios hermanos, quienes ya lo odiaban por lo que él era.
por lo que él representaba. Tú nunca sabes si hay gente alrededor tuya que quizás te dan abrazos, te saludan, te dicen, ay, qué lindo que estás, pero tú no sabes lo que hay dentro de sus corazones. Y eso sí lo sabe el Señor. Entonces Él les da el sueño y ellos se enojan y lo odian más porque Él dice, ustedes me van a servir, ustedes me van a adorar, yo voy a estar sobre ustedes, yo voy a hacer la cabeza. Quizás no era el momento adecuado para darles una revelación de un sueño que Dios le había dado, y después le da otra revelación al Señor, le da un segundo sueño en donde él ya ve a planetas y estrellas alrededor de él y él en el centro, y el papá mismo le dice, ¿piensas tú que nosotros te vamos a servir? Estás equivocado. Pero el papá ya se quedó pensando con esa visión. Pero lo que no sabía José era que él iba a ingresar en un proceso. El Señor se iba a encargar de sacar todas aquellas cosas que no le iban a servir. Era un joven, era un muchacho. Quizás sí escuchó la voz de Dios, quizás sí tuvo una visión de Dios, quizás sí tuvo una palabra directa de Dios, pero él nunca supo reconocer que tenía que comenzar a caminar en un proceso de restauración, de sanidad. Quizás dejar a un lado, como alguna vez el pastor Javier nos predicó, dejar a un lado el orgullo, la vanagloria, porque no somos nosotros, es Dios. Y cuando José comenzó a caminar en ese proceso para llegar al punto cúlmine de su vida, él tuvo que ir por mentira, engaño, fue vendido como esclavo, los hermanos prácticamente dijeron que había muerto, después fue el sirviente de Potifar, después casi la mujer le hace que adultere, y tuvo que pasar por tantas cosas en su vida. Pero conforme él pasaba esas situaciones tan difíciles, un día cayó a la cárcel también, fue preso, y en la cárcel, ¿quién va a vivir contento? Nadie. Por más que estés a la cabeza, nadie va a estar contento de estar a la cabeza de una cárcel, porque eres un preso, eres una persona que no tiene libertad. Pero a pesar de eso, en esos mismos lugares oscuros, llenos de quizás, imagínate las cárceles de antes, cómo serían. En esos lugares, José logró aprender lo que era caminar en el proceso del Señor. Y aprendió a reconocer al Señor día a día, conforme pasaban los años, porque no fue un día, no fueron 2 días, no fue un mes, fueron años que duró su proceso. Pero en un momento dado, él pudo estar frente al faraón y decirle, ya no depende de mí. Lo que tú has tenido un sueño, estás buscando revelación, no depende de mí, depende de Dios. Cuando tú llegas a obtener una capacidad espiritual en tu vida y en tus manos, tú logras reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Y quizás el Señor te ponga frente a un rey, frente a un gobernador, frente a un príncipe. Tú te vas a parar con la misma autoridad y decir, no depende de mí, depende de Dios. Y en ese momento es cuando las personas van a calificar tu autoridad, cuando las personas van a visualizar la realidad de tu vida espiritual. Depende de cómo tú respondes al proceso de Dios para que Dios mismo te haga que la gente te respete. Diga, wow, pasó preso tantos años y ahora le voy a dar el anillo que representa estar atrás de mí. No hay nadie delante de él, va a estar atrás de mí. Esa autoridad logró obtener José. Amén. Le damos gracias al Señor. Porque quizás es difícil y tú tienes que leer mucho en la palabra de Dios. Y te estoy dando quizás simplificado, pero es difícil lo que tuvo que pasar José. Así como también es difícil lo que tuvo que pasar Daniel. Como decía, el pastor nos daba unas clases aquí donde decía que como esclavo tuvo que irse junto a muchos amigos de él. Otra vez, ¿a qué? A ser siervo. A ser quizás un mandado, como nosotros le decimos, de los reyes. Pero eso no le importó a Daniel, como a nosotros tampoco tiene que importarnos, hermanos. Yo sé que la naturaleza humana nos hace buscar estar a la cabeza. Es algo humanamente aceptable. Pero cuando Dios está de por medio, ten cuidado. Tienes que tener cuidado porque tú puedes subirte y representar una cabeza y Dios dice, no, todavía no ha llegado tu momento. Tienes que estar abajo.
tienes que aprender ciertas cosas, tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a someterte, tienes que aprender a hacer muchas cosas para lograr estar acá arriba. Y eso también aprendió Daniel. Daniel estuvo frente a reyes que recibían sueños y no había nadie que los logre interpretar. Y buscaban a los sabios, buscaban a los brujos, a los adivinos, y no había quien represente sus sueños. Y los líderes tuvieron que buscar a los ungidos, porque aquellos que están ungidos, no importa dónde estén, te van a buscar. Van a decir, yo conozco a alguien que realmente escucha la voz de Dios. Yo conozco a alguien que en verdad sabe buscar a Dios. Quizás está en el lugar más escondido de esta ciudad, de este país, pero esta persona, cuando habla de parte de Dios. Porque nosotros debemos tener esa capacidad, como Daniel tuvo, de pararse frente al rey y decirle, mira, este es el sueño que Dios te ha dado, es esto, el Señor ha dicho esto, papá, le decía sin temor, así sea en contra del mismo rey, lo decía, y lo dijo como muchas veces lo tuvo que hacer, y él tuvo que pasar algún día hasta en la cueva de leones, porque él tenía que rechazar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado? Y a veces nos preguntan, ¿tú eres hermano? ¿Tú eres cristianito? ¿Tú eres hermanito? Sí, yo soy cristianito. ¿Cómo honras a Dios tú? Escondidas, cuidado, diciendo que, ay, tengo miedo que me digan que soy cristiano, no me van a invitar a la party, quizás no me van a invitar a la reunión del trabajo, quizás no me van a... ¿A ti qué te debe importar eso a ti? Tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes que ir con lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu espíritu a magnificar el nombre de Dios, porque es la única manera que en estos tiempos las cosas cambien. Qué grandioso sería que una persona pueda pararse frente al presidente Obama y decirle, usted está equivocado. Usted lo que está haciendo está yendo completamente en contra de Dios. Sí, se para un día, comienza a hablar de la Biblia, predica ciertas cosas de la Biblia, pero los hechos son los que estamos viendo nosotros. Este país, ¿por qué está siendo llevado? Porque necesitamos una iglesia que represente ser una cabeza espiritual llena de toda la autoridad que Dios le ha dado para poderse parar frente a ellos y decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Solamente así los reyes que cogieron a los amigos quizás de Daniel también y lo metieron en un horno de fuego, esos mismos reyes que quizás quisieron matarlo en un momento, reconocieron quién era su Dios, y esos mismos reyes lo sacaron de ahí y dijeron, wow, al Dios que tú sirves, al Dios que tú veneras, al Dios que tú predicas todas las mañanas, a ese Dios que yo te veo que estás ahí encerrado en ese cuartito y veo que estás abierto los brazos y clamando y diciendo esto y lo otro. Wow, a ese Dios yo voy a declarar que todo el mundo lo venere, que todo el mundo lo respete, que todo el mundo lo honre, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios pequeño, no es un Dios que hace las cosas a medias. Cuando Dios coge a alguna persona, la coge para hacer las cosas completas, las cosas que sean de bendición, no para quizás un grupo. Dios quiere bendecir a ciudades enteras, a países enteros, a regiones enteras. Tenemos naciones enteras envueltas en el hinduismo, en budismo, en tantas religiones que no representan adoración a Dios. Y ahí tiene que haber un grupo de personas llenos de la autoridad de Dios, quizás sean los diáconos de ciertas iglesias, pero si van llenos de la autoridad de Dios, ellos tienen que cambiar esa nación, para que los reyes, los líderes y las personas que están al frente de ese país puedan decir, al Dios que tú representas y el Dios que tú estás honrando, a ese Dios la gente tiene que comenzar a honrar en este país. Amén. Así tiene que darse en esta nación, así tiene que darse en este país, así tiene que darse en esta ciudad. Tiene que darse. Es una lucha constante, hermano. Yo sé que es difícil. Muchos de los que estamos aquí quizás, me atrevo a decir, todos, estamos pasando por un proceso. Yo estoy pasando por un proceso, no es que yo he venido aquí, sí, amén, gracias pastor por el nuevo look, amén, le doy gracias a mi esposa, porque ella se preocupa más que yo de eso. Es una bendición tener a esa mujer, ella me peina, me pone un poquito aquí, todo. Es una bendición la mujer que el Señor me ha dado.
confirmación de su palabra, porque es una palabra que quizás está cambiando ciertas cosas dentro de tu corazón. Llegó un momento que simplemente me contristé, comencé a llorar, me derramé y dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer. El Señor me llevó a la vida de Felipe, apenas un muchacho que fue escogido por los apóstoles para que sirva dentro de la iglesia. ¿Por qué fue escogido por ellos? Porque ellos tenían que preocuparse del ministerio de la palabra, de ministrar al pueblo, de ministrarlos a ellos. Y ellos escogieron a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre esos de Esteban y Felipe. Esteban fue el primer mártir, pero fue escogido entre sus primeros. Pero me llegó tanto a llenar la vida de Felipe, de un hombre tan consagrado, que a pesar de ser un diácono, lo diríamos ahora, él sabía cuál era su posición y su autoridad en el Señor. Él estaba claro. Muchos de nosotros, hermanos, no estamos claros con eso. Muchos de nosotros no estamos claros. Pensamos que ya llegamos a la iglesia y lo primero que queremos es subirnos al altar y comenzar a predicar. Pero nadie sabe lo que representa estar aquí. El compromiso de estar aquí predicando una palabra, no te imaginas tú. Por eso yo le veo al pastor Javier y digo, wow, el Señor remueve tantas cosas en él, pero las logra impartir, las logra dar. Y a veces los que estamos ahí nos cautivamos por su palabra y nos dejamos derramar por el Espíritu Santo, pero es porque estar aquí representa un gran reto. Si tú vienes a hablar de parte tuya, no lo hagas. Pero si vienes convencido de que Dios está dándote una palabra, no dejes que nadie se te cruce en el camino. Porque el Señor va a bendecir a muchos. Y el Señor va a llamar en esta noche a todos. Que todos estamos en un proceso. Y quizás yo me tenga que poner primero ahí, porque yo estoy atravesando un proceso. Pero doy gracias a Dios por todo. Felipe recogía las mesas. Felipe ayudaba a los huérfanos, a los viudas, servía de corazón, hermano, eso es lo más importante. Tú estás aquí sirviendo de corazón, o estás solamente siguiendo un protocolo para llegar a un lugar determinado y que la gente diga, ahí está el hermano X. No, quizás te toque estar atrás y que nadie te vea haciendo una y otra cosa, pero ahí estás tú, sirviendo a Dios. Porque conforme tú eres fiel con Dios, el que te va a catapultar paso a paso es el mismo. Tú eres tú. Así estudies, así te prepares, así te aprendas las predicaciones de memoria, los textos bíblicos. Si la presencia de Dios no está contigo, va a llegar vacía y no va a ser de bendición. Felipe sabía eso y fue fiel, fue comprometido. La palabra que más me gusta del pastor Javier es cuando él habla de la integridad, ser uno solo. La integridad es difícil, hermano. La integridad es difícil, pero hay que llegarla a sentir dentro de nuestro corazón. Felipe fue y predicó en Samaria, ya como el evangelista. Ya no era el diácono, ahora era el evangelista, donde se daban grandes señales, grandes prodigios, gente sanada, demonios saliendo, gente restaurada, la gente asombrada de lo que el diácono estaba haciendo, de lo que el evangelista estaba haciendo, de lo que esa persona en autoridad estaba haciendo. Ese Felipe que quizás comenzó en la cola, estaba recibiendo todos los frutos del Espíritu Santo en esa ventanilla, obteniendo los dones de sanidad, de liberación, dones de prosperidad, dones para predicar, todos esos dones que representan estar en la autoridad. Felipe estaba que los cogía, Señor, esto es mío, porque tú me lo estás dando, tú me lo estás entregando. Señor, yo he sido fiel contigo. Yo quizás he estado en la privacidad, Señor, pidiéndote, y tú me estás recompensando en público, Señor, porque a mí no me interesa que la gente me vea en público aclamándote. A mí lo que más me interesa es aclamarte en privado, para que tú en público me honres, Señor. Por eso tú estás en esa ventanilla sacando todas aquellas cosas que te van a valer, y aquellas cosas que no te van a valer tienes que dejar en el piso, tienes que echarlas de una vez. ¿De qué te van a andar con cosas que no te sirven, hermano?
Es una simple pregunta. ¿Por qué tienes que andar con cosas que no te sirven? Deja aquellas cosas que no te sirven. A mí en mi vida he tenido tantas cosas que no me sirven, tantas cosas que han sido un obstáculo. Como decía el pastor, me dieron la patada quizás para que ministre en algún momento dado, pero no era el momento de Dios. No pude reconocer ese momento de Dios y me hizo daño. Por eso ahora reconozco que es el momento de Dios. Y me paro aquí con autoridad y con la autoridad que Dios me ha dado para poder predicarles, para poder ministrarles esta palabra, porque es una palabra que el Señor puso hace tiempo en mi corazón. Y el Señor me dijo, esto vas a traer a la iglesia. Y yo decía, Señor, pero es difícil decirle a un hermano esto, que haga o que no haga esto, o que deje de hacer lo que está haciendo. Porque es difícil. Pero cuando Dios habla, habla. Cuando Dios habla, habla. Y estaba Felipe ahí, haciendo grandes maravillas, grandes prodigios. Vinieron los apóstoles a dar el bautismo del Espíritu Santo en esa ciudad. Y vino el Espíritu Santo ante Felipe y le dijo, ahora estás en la cabeza, te necesito para una sola cosa más. Y le hizo un llamado y le dijo, ven. Le dijo, dime, Señor, ¿qué quieres ahora? Ya he ministrado estadios enteros, ya he ministrado coliseos enteros. Han sido sanados 100, 200, 300 personas. Dime, ¿qué quieres, Señor? Quiero que ministres a uno solo. Toda la autoridad espiritual que te he dado, todo el liderazgo que tienes, todo el conocimiento que tú tienes, ahora lo necesito para uno solo. ¿Estás listo para eso? Felipe dijo, no importa, Señor, llévame. Yo estoy, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el desierto, camino a Gaza, corre para allá. Y dice que Felipe fue corriendo para allá. Y cuando fue corriendo, vi un carruaje hermoso, con lujos, con muchos esclavos alrededor. Pero dentro del carruaje estaba una persona. Era un funcionario muy importante. Era el consejero financiero de una reina. Y entonces Felipe se acercó, como decimos en Ecuador, hecho metido. Y comenzó a ver, ¿qué estás haciendo tú? Y él estaba leyendo la palabra. Él estaba leyendo el libro de Isaías, en donde dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero. Y ese funcionario dice, ¿habrá alguien que me ayude? ¿Habrá alguien que me ayude? No entiendo lo que estoy leyendo, es como leer un libro nada más. Necesito que alguien me ayude. Hermano, el que estaba ministrando a miles era el que el Señor había escogido para que ministre a uno. Porque la autoridad espiritual no se mide por cuántos están al frente tuyo. La autoridad espiritual se mide cómo tú vas a hacer el trabajo de Dios frente a eso. ¿De qué te vale a ti estar frente a 1000 personas y que sean convencidos 2? Pero qué diferencia que estés frente a 20 y los 20 sean derramados en el Espíritu. Es una gran diferencia. Y eso supo reconocer Felipe. Y dice, mira, lo que tú estás leyendo, yo me lo sé de memoria. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me ha llevado durante un proceso, me ha hecho aprender hasta lo último. Yo sé por qué fue llevado al matadero y le comienza a hablar y le predica el evangelio. El funcionario le dice, ¿qué te impide a ti para yo recibir eso? ¿Qué impedimento hay para que yo reciba lo que tú me estás impartiendo? Nada. Nada y que impida que tú recibas lo que yo te estoy impartiendo. Tú no sabes si el Señor te va a poner frente a una persona y esa persona necesita el toque de Dios. Y quizás tú te paras ahí sin autoridad espiritual y lo que haces es comenzar a juzgarlo, a prejuzgarlo, quizás a mandarle al infierno antes de tiempo. Y tú no estás escuchando la voz de Dios. Y a esa persona el Señor ha decidido que sea salvo. Eso tú solo lo vas a saber cuando el Espíritu de Dios te dé la capacidad de reconocer tu autoridad y saber con quién estás. Y él le dijo, no hay nada que impida. Robertito, dame viendo esto. No hay nada que impida. Le dijo, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos agua. Encontraron un río. Y los dos se bajaron corriendo al río. Y se tiraron al río. Jugaron en el río.
se apuretearon en el río, pero después de eso, Felipe bautizó a esa persona. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que romper parámetros. Felipe no dijo, ay, quizás tengas que primero ser bautizado del Espíritu, quizás tengas que hacer esto, seguir el otro. Le dijo, nada, no hay nada que impida, porque la palabra está claramente, le dijo, no hay nada que impida que tú recibas el poder de Dios en tu vida. Vamos al agua y recibe el poder de Dios. Y el Señor lo bendijo de esa manera. Y dice que Felipe, después de eso, el Espíritu Santo lo arrebató. Y este funcionario nunca más lo volvió a ver. Y en la palabra dice algo muy importante. Regresó a las ciudades a seguir predicando a las multitudes. Depende de ti si tú estás frente a las multitudes y Dios te pone frente a uno. No, pues Señor, lleva a otro, pues. Lleva a los que están atrás, a los que recién comenzaron, a los que recién están en clases bíblicas. Yo ya estoy arriba, ¿cómo me van a llevar a mí frente a uno? Lleva a los que están atrás. A Dios no le interesa eso. Si Dios te está escogiendo para que vayas frente a ese, anda, hazle caso a Dios. Recibe esa convicción de saber que estás haciendo la obra de Dios. Es un proceso. En lo que yo te he estado impartiendo, tú tienes que aprender a reconocer, hermano, en qué lugar de esa cola estás. Y como dijo el pastor Eliseo, así hayas llegado al frente de la piquería y estás recibiendo, prepárate para servir más. Prepárate para comprometerte más. Prepárate para tener desafíos más grandes, quizás contra tu vida misma. La gente quizás no te predica eso, ¿sabes por qué? Porque el Evangelio lo hemos decorado bonito para tener la iglesia llena de personas cómodas. Cuando les decimos, hermano, tu situación es bien difícil, pero no importa, el Señor te va a sacar de eso, que no sé qué, que no sé cuánto, y uno sale ahí lindo. ¿Qué sabes tú si el Señor no le está haciendo pasar ese proceso? ¿Qué sabes tú que reprendes demonios y entidades demoníacas y es el Señor mismo que está hablando tuya procesándote? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Tienes que aprender todo eso en el caminar del Señor. ¿Y quién más que Pablo para reconocerlo? Pablo dice que se estaba despidiendo. Con esto vamos a terminar y vamos a permitirle que el Señor ministre. Se estaba despidiendo de la iglesia de los Efesios en el libro de los Hechos 20. Eso no lo tengo yo, Otito, si me puedo ayudar. Y dice, el Espíritu Santo me está obligando a ir a un lugar. El Espíritu Santo me está obligando a ir a un lugar. Si el Espíritu Santo te está diciendo que hagas algo, es mejor que lo hagas, porque si no el Espíritu Santo va a coger a otra persona. Así de simple. No, que estoy incómodo, que tengo que pagar mi carro, que tengo que pagar mi casa, no tengo carro, no tengo casa. Es mejor que le obedezcas al Señor. Porque cuando tú obedeces al Señor, viene la recompensa. Y si no viene la recompensa, tienes que tener claro que la recompensa la vas a recibir arriba en el cielo. Y eso es lo más importante. Y lo obligó el Espíritu Santo a ir a ciertos lugares, dice, pero antes de eso, el Espíritu me ha advertido de grandes cosas que yo voy a pasar. Hechos 20:22. Sufrimientos y cosas tan difíciles, pero no me importa. ¿Quién de ustedes está preparado para decir eso? ¿Quién está listo para decir eso? ¿Quién está listo para, como en el libro de Filipenses, Pablo dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo siempre me acuerdo de vosotros. Amén. Siempre hay un líder aquí adelante que se acuerda de ustedes. Quizá ustedes no se acuerden de él, pero hay un líder, un ministro, que siempre se va a acordar de ustedes, que siempre le va a dar una llamadita. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? Como dice el pastor, aunque sea un like, para que sepas que estás al tanto de lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces dice así en el libro de Filipenses:
orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Los líderes de esta iglesia oran por todos. El que se sienta menospreciado o que se sienta olvidado, discúlpame hermano, hay gente que está orando por ti. Te lo estoy diciendo, hasta aquellos que están recién llegando a este lugar, el primer día que llegaron, como hoy muchos, el Señor ya tenía preparado este momento para ustedes. Quizás tú no lo entiendas, pero en el proceso lo vas a entender. En el caminar lo vas a entender. En avanzar a la taquilla, como se dice. En ese llegar a la taquilla es que tú vas a aprender que Dios fue el que te puso en ese camino. Por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que aceptaste al Señor Jesucristo, el Señor ya tenía en cuenta todo lo que tenías que hacer. Si te arrodillaste, si te paraste, si lo hiciste acostado, como lo hayas hecho. Pero desde el primer día que tú clamaste al Señor que sea tu Salvador, que sea tu Señor, que sea tu líder, que sea el que guíe tu camino, hasta el último día, o hasta ahora, dice así, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es solo Dios el que perfecciona, no somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Nosotros no somos nada. Como iglesia, el Señor nos está poniendo como cabeza espiritual. Pero al decirnos el Señor que estamos yendo como cabeza espiritual, también nos está diciendo, están en un proceso. Reconozcan ese proceso. Y den gracias por el proceso que están pasando, porque a través de ese proceso, ustedes van a llegar a la taquilla y van a ser respetados por muchas personas, por muchas iglesias, por muchos líderes, por muchas personas que quizás los menospreciaban desde el primer momento, porque quizás hay personas que están en la cabeza que ni siquiera son cola. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Hay gente que está como cabeza y ni siquiera han llegado a la cola. Y los frutos se ven diariamente en la televisión, en los periódicos. Iglesias cerradas, ministerios han cerrado, pecados grandes de adulterio, de fornicación. Porque esas personas nunca se arrodillaron ante Dios y decían, Señor, gracias, porque fui adúltero, fui fornicario, fui mentiroso. No, te quisieron parar al frente y escondieron todas sus falencias y el Señor no hizo nada. Por eso yo hago un llamado en esta noche, hermano. Y te digo, y te crees que estás en ese proceso, de la cola a la cabeza, ponte de pie. Ponte de pie en este momento y comienza a decirle al Señor que te permita reconocer en qué lugar estás. Si estás atrás, en el medio, adelante, no importa. Lo importante es que has reconocido en dónde estás. Eso es lo más importante. Estar a la cabeza representa una gran responsabilidad. Pero estar a la cola representa un inicio. Eso es lo importante. Lo malo sería que no estés en esa cola. Lo bueno es estar en la cola y decir, yo voy a avanzar, Señor. No importa, pase lo que pase, y voy a obtener esa corona. Señor, yo quiero obtener esa corona. Levanta tu mano y dile al Señor, gracias. en su presencia, porque tienen que ser abiertos los ojos en esta noche. Y tú logras reconocer en qué proceso de tu vida espiritual estás llegando. Quizás las personas que están luchando con ese proceso y el Señor les está haciendo un llamado y le dice, deja de luchar con ese proceso. Tú ya tienes que estar como cabeza. Deja a un lado tus desilusiones, tus fracasos, tus odios. Ya tienes que estar como cabeza en este lugar. Pero hay aquellos que creen que están en la cabeza y tienen que pasar por un proceso. Amén. Está el altar abierto, hermanos. Aquí nadie va a ministrar a nadie. Solo el Espíritu Santo y los dos pastores de la iglesia, Pastor Alicea y Pastor Ryan.
hijos, de ahí el que se sienta con la responsabilidad de pasar adelante y que el Señor comience a revelarles, comiencen a pasar. Es un mensaje para todos. Llévatelo en tu corazón y dile: Señor, en tu presencia vengo ante ti, Señor, para reconocer el proceso en mi vida, Señor, para reconocer que todas las cosas que estás haciendo han sido hechas por ti, Señor. No comprendí, Señor, que tantas cosas que estaban pasando en mi vida eran un proceso tuyo, Señor. Ahora lo reconozco y te doy gracias, Señor. Y bendigo tu nombre y reconozco en todos los lugares que yo esté, en medio de mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, en mi trabajo. El Señor merece la honra y la gloria en todo lugar. En todo lugar. Nadie es más, ni nadie es menos. Ni nada es poco, ni nada es bastante para el Señor. Todo es importante para el Señor.
Eres lo más hermoso, Señor, lo más espléndido, Señor. Señor, es en tu presencia que nosotros logramos reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Lo más importante es reconocer que todo lo que somos, lo somos por ti, Señor. Y esta iglesia es lo que es por ti, Señor. Porque tú lo has decidido, Señor. Y proféticamente declaramos, Señor, que se levantarán grandes ministros, Señor, llenos de la autoridad espiritual, Señor. Grandes líderes, Señor, que serán cabezas espirituales donde tú los pongas, Señor. Al este, al oeste, al norte y al sur, Señor. Tú los llevarás, Señor.
impartirás la autoridad tuya sobre ellos, Señor. Sin importar que lo que hagan sea momentáneo, Señor, o sea simplemente por mucho tiempo, Señor. Lo importante es servirte a ti, Señor. Lo importante es servirte a ti. Declaramos una palabra profética sobre los jóvenes, Señor, y esos niños, Señor. Que siendo, Señor, bendito Dios, escogidos desde el vientre, Señor, van a caminar por un proceso, Señor. Y tú los vas a llevar a lo más alto, Señor. Porque nadie va a estar sobre nosotros, Señor. Es una promesa dada por ti, Señor. Pero tenemos que cumplir con tus mandamientos y respetar todo lo que tú nos has dicho, Señor. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Amén, amén y amén. Una palabra, Señor. ¿Dónde está Ana? Vente por aquí. La familia de este hombre, todas pasen aquí al frente. Dame, yo te sigo haciendo así. Aquí ustedes saben bien que el pastor le ha dado palabra profética. Dios le ha usado al pastor para darle palabra profética a este hombre de los lugares que van a alcanzar. Cada vez que viene una palabra sobre nuestras vidas, viene también una demanda y un proceso. Hay una parte que él le pidió que no pudieron bajarla a tiempo. En Hechos 20:22, que yo me puse a leerla ahí. Y me gusta la nueva versión internacional, que fue la que tú tomaste, que dice que el Espíritu de Dios le dijo a quién. Le dijo a Pablo que tenía que ir a ese lugar. O sea, Pablo no tenía alternativas. Porque Dios, cuando trabaja contigo, trabaja como Él quiere. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ¿tú sabes cuál es palabra? Lo que te espera son persecuciones y cárceles. Y tú dirás, pero ahora me hace un llamado y ahora viene la prueba. Sí, porque hay una parte de nuestras vidas que tiene que ser procesada, que tiene que ser sacudida para llegar entonces al destino profético de Dios. Y por eso es que este hombre pasará por proceso, su esposa y cada uno de